En este video voy a hablar un poco de lo que son las notas desde un punto de vista más teórico, ya que en otras clases hablé un poco de lo que era, pero ni siquiera yo lo tenía tan claro. Así que digamos en este video lo voy a explicar más teóricamente. Cuando estamos hablando de notas o de alturas, generalmente estamos hablando de la característica de un sonido. Un sonido puede ser más grave, más agudo. Pero para entender bien lo que es una nota, creo yo que tendríamos que hablar bien de lo que es el sonido y saber bien qué es un sonido. Un sonido lo vamos a definir como un disturbio que se propaga por un material elástico y causa el desplazamiento de las partículas de ese material. El material elástico puede ser el aire, el agua, un metal, etc. Sin embargo, creo que el material elástico que más nos importa a nosotros es el aire, ya que estamos diseñados para vivir, digamos, en el aire y escuchar en el aire, no en el agua o en cualquier otro material, ¿verdad? Ya que hablamos que el material que más nos importa es el aire, vamos a decir que el disturbio va a ser cualquier cosa que genere el movimiento del aire. Qué sé yo, un disturbio puede ser generado por el golpe de un redoblante, una persona hablando, el viento que mueve las hojitas de un árbol en otoño, o una persona tocando una guitarra, etc. En este dibujo que estás viendo en pantalla es una representación de lo que sería una molécula de aire y su movimiento al ser perturbada. Como podés ver, la partícula de aire está en el centro y se va moviendo hacia los costados. Llega hasta un punto máximo. La línea negra de arriba representa la elongación máxima que tiene esa partícula de aire. Vuelve al centro y se va, digamos, la misma distancia pero para el otro lado. Y así se va moviendo. Ciertamente me parece bastante difícil que al perturbar al aire se mueva solamente una partícula del aire, ¿verdad? De manera tal que esa partícula sola que se mueve, en el caso de que le peguemos a una sola, va a pegarle a otra. Y esa otra que se movió le va a pegar a otra y así en un espacio, ¿verdad? De aire. Como ya te dije, es muy difícil pegarle una sola. Así que nosotros por ejemplo, cuando hablamos le pegamos a un número X de partículas de aire y ellas van moviendo y se va moviendo una masa de aire que va generando diferencias de presión. La presión de aire que se va a generar, digamos, en la boca de la persona que está hablando o cerca del amplificador que está sonando, va a ser mayor, aunque sea por muy poco, con relación a la presión, digamos, lejos de la boca de la persona o lejos del amplificador que está sonando. Para representar este movimiento de las partículas de aire, existe lo que se conoce como onda sinusoidal o sinusoide. Como estás viendo en pantalla, es, digamos, un eje cartesiano, ¿no? Abscisas y ordenadas, en el cual en el plano horizontal representa el tiempo. El tiempo puede estar representado en segundos, minutos, lo que sea. Puede ser unidades más grandes o más chicas, dependiendo, digamos, hablando como si fuera un programa, el zoom que le pongas, si querés ver más detalladamente o más globalmente la onda sinusoide. Y de manera vertical se va a representar la amplitud o la distancia que tomó esa partícula de aire desde el punto donde estaba antes. Como podés ver, la línea de tiempo coincide justo con el punto cero de amplitud. Está justo en el medio. Y cuando se va arriba, como estás viendo en el gráfico, es que se está alejando desde su posición original. Vuelve a su posición original y después se va para abajo. Mientras más lejos se mueva esta partícula de aire de su punto original, va a tener más amplitud, lo que vamos a llamar tiene más volumen, se escucha más. En este gráfico que vimos recién estamos representando un solo movimiento de ida y vuelta. Ahora en la realidad, cuando se genera algún sonido, se generan muchísimos movimientos de ida y vuelta. Acá representamos uno solo porque era una simplificación. En este nuevo gráfico, que lo voy a usar para explicar otras cosas, hay 3 movimientos de ida y vuelta. Sin embargo, en un sonido hay muchísimos movimientos de ida y vuelta, pero acá representamos 3 nada más porque es una simplificación y para explicarte lo que vas a escuchar ahora, sirve. Ahora vamos a empezar a explicar algo
que ya nos va acercando a lo que son las notas, y es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que una onda que viaja en el tiempo toma para completar un ciclo. Esta distancia se mide entre dos picos sucesivos o dos puntos iguales de la onda, siempre respetando el movimiento de ida y vuelta. Por ejemplo, la longitud de onda se puede tomar de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá. Estamos siempre respetando la ida y vuelta. Si la tomaríamos de acá a acá, está mal, porque no estamos respetando la ida y vuelta. Estamos, digamos, tomando la mitad de la onda. Este movimiento de ida y vuelta del que estamos hablando sería el ciclo. Acá o sea, como estás viendo, la onda sube, baja y cuando vuelve al punto cero termina el ciclo. Y después se vuelve a repetir otro ciclo y otro ciclo, así en el tiempo que dure el sonido. Ahora, si tomamos un intervalo de tiempo cualquiera, digamos por ejemplo un segundo, y queremos rellenarlo con alguna onda, mientras más corta sea esa onda, vamos a tener que poner más ciclos para rellenar ese segundo. Es decir, se va a tener que repetir más veces. Al contrario de que si la onda tiene una longitud más larga, vamos a necesitar menos ciclos. Es decir, se va a tener que repetir menos veces en ese segundo para rellenarlo. Esto es lo que conocemos como frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se da por segundo de un sonido. Mientras más ciclos se den, el sonido va a ser más agudo. Y mientras menos ciclos se den, el sonido va a ser más grave. Acá estamos comparando, por ejemplo, como ves en los dibujos, en la pantalla, una longitud de onda más corta y una más larga. Como ves, imagínate que eso es un segundo. En un segundo hay un solo ciclo de la longitud de onda larga. Y la longitud de onda corta hay 3 ciclos en ese mismo segundo. Se tiene que repetir más veces para completar ese segundo. Ahora te voy a empezar a poner un par de ejemplos sonoros para todo esto de lo que estuvimos hablando. Una onda senoidal, una sinusoide, suena así. Como te habrás dado cuenta, tiene un sonido medio raro, no es algo que se escuche siempre en la naturaleza. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero como ves es un sonido muy muy puro, muy limpio, no tiene nada raro, solamente se escucha una sola cosa. Esta sinusoide que escuchaste, bueno, tiene determinada frecuencia, no importa. Ahora vas a escuchar una sinusoide que tiene 1000 Hz. La frecuencia se mide en Hz. Digamos, 1 Hz sería un ciclo por segundo. 10 Hz serían 10 ciclos por segundo. La que vas a escuchar ahora son 1000 Hz, o sea, 1000 ciclos en un segundo. Suena así. Ahora vamos a escuchar una de 100 Hz. Otra, por ejemplo, de 500 Hz. Recién hablamos que la onda sinusoidal no es la más típica que se escucha en la naturaleza. Esto pasa porque cuando perturbamos el aire de alguna manera, no se produce una sola frecuencia, como pasa con la sinusoide, sino que se produce en un conjunto de frecuencias. Ese conjunto de frecuencias es lo que se llama timbre y es lo que caracteriza a cada instrumento, ¿verdad? El timbre de una guitarra y de un bajo y de una trompeta tocando la misma nota al unísono, si bien la nota es la misma, cada instrumento va a generar armónicos distintos que le da su sonido particular a cada uno. Por ejemplo, al tocar el sol de una guitarra en la sexta cuerda, vamos a tener la frecuencia fundamental y a esa frecuencia se le van a sumar algunos armónicos que pueden ser producidos por las cuerdas que vibran por simpatía, la resonancia de la caja. Asimismo, alguna clavija que tengamos media floja va a generar un poquito de ruido que le va a dar... O sea, genera ruido pero no sería algo nocivo. Le da un poco más de esa característica a guitarra, que una clavija floja no la vamos a tener en una trompeta o un instrumento de viento, por ejemplo. En los diferentes gráficos que estás viendo a continuación, ves más o menos la representación de esto que expliqué. No, esto no es un gráfico de ningún instrumento en particular, es algo más bien teórico, que sería una fundamental, que es la más grave y está sonando más fuerte, acompañada de diferentes armónicos. Como puedes ver, puede haber diferente distribución de los armónicos. Pueden ser, digamos que van en escalera. La fundamental suena más fuerte, el primer armónico un poco más suave, el segundo armónico un poco más suave y así.
o puede ser que no vaya en escalera, puede ser la fundamental más fuerte, el primer armónico mucho más bajo, el segundo armónico un poquito más alto que el primero, pero más bajo que la fundamental, y así, etcétera. Esto va a ir generando diferentes sonoridades y es lo que va a caracterizar a cada instrumento. Para ir cerrando este video, vamos a ir resumiendo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Las notas son frecuencias. Una nota más alta, más aguda, va a ser mayor cantidad de ciclos por segundo, una frecuencia más alta. Y una nota más grave es menor cantidad de ciclos por segundo, una frecuencia más baja. En este cuadro podés ver la relación que hay entre las notas, que conocemos que está en la tecla del piano, ¿no? Do, re, mi, etc. Y la frecuencia que tienen, la cantidad de ciclos por segundo que tienen. El la central del piano, el que usamos para afinar generalmente, es el La 440 y suena así.